La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales. Presentamos un cordialísimo saludo a los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho, tanto en Colombia como en el mundo. Esta es una entrega más de Debates Constitucionales. Bienvenidos los profesores de Derecho Constitucional Douglas Enrique Lorduy Montañez y Enrique Saavedra Valdiri. Más adelante nos comunicaremos con algunos otros de nuestros panelistas. Hoy vamos a hablar de una coyuntura difícil, la que se presenta en la Corte Suprema de Justicia. Y también vamos a hablar sobre las fórmulas que algunos han propuesto al respecto. Este 23 de enero, la Sala Plena de la Corte Suprema no pudo elegir a ninguno de los magistrados que hayan de sustituir a aquellos que se han ido retirando de la Corte por vencimiento del periodo. Hoy por hoy hay 16 magistrados. Y esos 16 se pueden ver además afectados por el retiro de un nuevo magistrado inminente. El próximo 27, entiendo, del mes de febrero. Y al retirarse él quedarían 15. De acuerdo con el reglamento de la Corte Suprema de Justicia, ya no podría entonces tener un quórum suficiente para proceder a votaciones. ¿Y qué ha pasado? No han elegido a los magistrados nuevos, no han elegido al fiscal general de la Nación, a pesar de que tienen la terna enviada por el presidente de la República, y tampoco se ha podido producir la elección de un presidente titular en la misma Corte Suprema de Justicia. Hay un encargado. Parece que hay una división profunda entre los magistrados, y el hecho cierto es que esto está afectando muchísimo la función propia de la Corte, no solamente esta función administrativa de elección, sino también las funciones judiciales, porque ustedes comprenden, faltan varios magistrados. Creo, doctor Douglas, que faltan 7 u 8 magistrados. Exactamente, sí, señor. Y entonces eso implica que los despachos se cuelgan en lo que corresponde a los procesos que tienen a cargo en las distintas salas. Y por supuesto, de la misma manera se afecta a la Fiscalía General de la Nación. Se necesitaría una mayor estabilidad de la cabeza de la institución, saber quién es el titular de la Fiscalía General de la Nación en unos momentos muy graves, además, por los que está atravesando el país en materia de criminalidad. Nada más pensemos en las muertes de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos a lo largo y ancho del territorio, porque es en varios sitios del país en donde se encuentra esa gravísima situación delictiva a la que nos hemos referido aquí en ocasiones anteriores en La Voz del Derecho. Entonces quisiera comenzar por preguntar a ustedes, ¿cómo ven desde una perspectiva constitucional este asunto, doctor Enrique? Bueno, doctor José Gregorio, un placer esta invitación, un saludo muy especial de Año Nuevo. Ya se habían reiniciado los programas, pero no había tenido el gusto este año de acompañarlos. Pues, doctor José Gregorio, efectivamente la situación y el diagnóstico que usted anota es un diagnóstico preocupante. De pronto el ciudadano de a pie no pondera la importancia de la Corte Suprema de Justicia porque no es la institución más famosa, no es del Congreso, pero de todas maneras es una institución clave porque, como usted lo notaba, tiene unas funciones electorales que son de la mayor importancia, nada más. Es la cabeza de la jurisdicción ordinaria. Claro, como cabeza de la jurisdicción ordinaria tiene unas funciones muy variadas, que no solamente son judiciales. Por ejemplo, usted anotaba la función de elección del alcalde, del fiscal general de la Nación, que está en interinidad desde el 15 de mayo, cuando se presentó la renuncia de Néstor Humberto Martínez, y actualmente está Fabio Spitia como fiscal encargado.
esta interinidad que ya se había producido antes en la Fiscalía y que, por supuesto, evita mucho la planeación a largo plazo que debe tener la institución, es bastante grave, y lo más grave es que si con los 16 magistrados actuales tendría que haber unanimidad para poder escoger alguno de los ternados. Tendrían, para que nuestros televidentes lo entiendan, tendrían que votar todos por la misma opción, por el mismo candidato. Exactamente. Y eso al parecer es imposible. No han podido ponerse de acuerdo. Y la opción, y lo que usted anota es que Pero además pierden libertad ellos mismos. Claro. En el momento en que todos se tienen que ver obligados a votar por un determinado candidato, pues pierden libertad, No hay porque libertad ellos de deberían selección. tener la libertad para escoger a otro candidato distinto a aquel que tiene la mayoría. Así es, y como usted lo anotaba, la situación va a ser más grave desde el 28 de febrero, cuando el doctor Ariel Salazar Ramírez termine su periodo de 8 años y quede en 15. De esa manera no solamente no va a poder jamás haber la mayoría de las 2/3 partes que exige el reglamento para ciertas elecciones, o sea, no va a poder haber sala plena, eso es de la mayor gravedad. Para que la gente... de pronto sepa el ciudadano, reemplazar, ¿cuál es la primera función elemental que tendría que hacer la Corte Suprema de Justicia? Reintegrarse en un sistema de cooptación moderada que consiste en que los propios magistrados escogen a los magistrados o a los cargos que están vacantes dentro de la Corte Suprema para volver otra vez a los 23 que deben ser los magistrados de las 3 salas de la jurisdicción ordinaria. De ahí para adelante, si no puede haber sala plena, quiere decir que quedando 15, pues no va a poder reunirse para escoger a los cargos vacantes. Nosotros sabemos, o sea, que eso va a ser improbable. Yo no creo que dejen pasar la fecha del 28 de febrero. Ayer hubo reunión de la sala plena, se expidió un comunicado que está en la página de la Corte Suprema, en la que dijeron que no se llegó a ningún acuerdo ni para elegir presidente ni vicepresidente. Aun cuando sí eligieron otros dignatarios de las diferentes salas, ¿no? Sí, pero ahorita de presidente de la corporación pues se aplicó el reglamento para escoger a quien estaba en primero en orden alfabético. Entonces tenemos que no se escogió fiscal general y quedó para el 30 de enero la siguiente sesión de la sala plena. Nosotros creemos que ellos no van a dejar que Pero haya ya un vacío llevan constitucional. 4 o 5 reuniones y no han podido en salas anteriores, ¿no es cierto? Entonces sería muy grave. Yo no pienso que los magistrados vayan a permitir ese vacío jurídico y constitucional que se produciría donde quedaran 15 miembros y no pudiera conformarse la sala plena. Ya escuché una propuesta que por supuesto no es bien recibida, pero ante el vacío, pues de pronto no es fácil saber cómo hacer, y es que el gobierno nacional en un decreto de estado de excepción pudiera rellenar algunos de los cargos vacantes para que pudiera sesionar la sala plena. Esa es una de las propuestas que se han formulado, pero más adelante yo quisiera que le examináramos, doctor Enrique, con el doctor Douglas. Por ahora, yo le quisiera preguntar al doctor Douglas, fuera de su opinión sobre el tema, ¿no cabría entonces encargar a unos magistrados? Porque el encargado tiene la misma función que tiene cualquier magistrado. Es decir, quien está como magistrado encargado no solamente participa en las decisiones judiciales, sino que también podría participar en las decisiones administrativas. Entonces, yo no veo cuál sea el problema para elegir a unos encargados en esos cargos que hoy por hoy se encuentran vacantes y que ellos puedan votar. Sí, yo creo que desde el punto de vista jurídico esa alternativa que usted plantea, doctor José Gregorio, es viable, no tiene ningún inconveniente. Lo que pasa es que el inconveniente sigue siendo el mismo, y es si no se ponen de acuerdo para elegir a los magistrados de unas listas ya conformadas hace tiempo. Tampoco pues, a los encargados. Es difícil que se pongan de acuerdo en elegir a quienes serían los encargados. Entonces, creo que el entrabamiento seguiría. Pero yo quisiera, digamos, presentar, ya que me ha otorgado la palabra, mi opinión sobre el punto que estamos analizando. Y es, yo creo que si bien hay unas, digamos, fenómenos que son muy preocupantes al interior de la Corte, porque no está claro, porque como ocurre, esa es una, digamos, una característica
que, que acompaña a todas las altas cortes, muy preocupante, y es una falta de transparencia que se deriva pues del carácter reservado de sus reuniones y de sus actas, lo cual a mi juicio es un error grave en punto de la función pública y de los principios particularmente de transparencia y de publicidad que la rigen. Pues lo cierto es que eso implica que no sabemos cuáles son las razones por las cuales no han podido ponerse de acuerdo en estas elecciones. Es decir, esa falta de transparencia, por supuesto, como siempre, genera una serie de rumores en torno a cuáles son los elementos internos, eventualmente de carácter político o de otra clase, que ha impedido que hagan las elecciones correspondientes, y eso no hace sino producirle un daño grave a la institucionalidad. Un mensaje muy negativo a la sociedad colombiana sin duda. Por parte de una de las corporaciones judiciales que, como decía el doctor Enrique, son de las más respetables, sin duda. en el país. Y estamos en una, a mi juicio, una crisis de sociedad y Estado profunda, precisamente por la falta de credibilidad de las instituciones. Y las crisis de Estado y de sociedad profundas pues generan una serie de consecuencias y generan unas dinámicas sumamente preocupantes. Claro. Tremendamente preocupantes, porque es muy importante dentro de una sociedad, y pues no vamos a profundizar en este punto, pero es muy importante que las personas que pagan impuestos, que cumplen las normas, sientan que las instituciones están haciendo sus funciones digamos, con el único norte en el interés general. Exacto. Doctor Douglas, y doctor Enrique, yo les digo lo siguiente. Fui juez, fui magistrado de la Corte Constitucional, trabajé en la Corte Suprema de Justicia antes, como magistrado auxiliar. Y desde luego, pues miro con mucha preocupación lo que ocurre no solamente por las instituciones mismas, sino por el país. Claro. Y yo creo una cosa, el juez tiene una función quizá la más delicada de cuantas se ejercen en un Estado de derecho. Y es precisamente la función judicial la que nos permite preservar la democracia y sostener el Estado social de derecho. ¿No? Eso es así. Sin duda. La vigencia de la Constitución. Sin duda. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esos tribunales se dividen, como al parecer está dividida la Corte Suprema de Justicia, lo que nos está indicando eso es que hay una politización. Y lo digo con todo el respeto hacia la Corte Suprema y sus magistrados. Pero entiendo que se han politizado, que han constituido bloques. Eso no es lo que se espera de un alto tribunal de justicia. Tienen que revisar su actuación, tienen que pensar en el país y especialmente en la vigencia del Estado de Derecho. El doctor Enrique iba a decir algo. Sí, hay tantas cosas que uno puede analizar de esta situación. Por ejemplo, en cuanto a las funciones administrativas que la Corte, según el reglamento, estaría en este momento muy en dificultades para ejercer y en imposibilidad donde quedaran solo 15 magistrados, están unas funciones que son muy importantes. Ya habíamos citado la elección del presidente y vicepresidente de la corporación, que en este momento está el doctor Acuña, encargado por el orden alfabético. Pero este encargo puede durar hasta 3 meses y se supone que el presidente es por 1 año. O sea, es algo que hay que decidir en el mes de enero y no se puede dejar pasar. Rellenar las plazas, como lo decíamos, en este momento usted lo notaba, 7 plazas están vacantes de los magistrados y pueden llegar a ser 8. ¿El reglamento qué dice? El reglamento dice que las mayorías, el quórum deliberatorio y decisorio por regla general es la mitad más 1, pero para estos casos que estoy leyendo se requiere las 2/3 partes. Claro. Escoger el fiscal general de la nación, escoger a los magistrados de tribunales superiores de distrito judicial. Eso la gente no se da cuenta de la importancia que tiene. O sea, si llegara a haber no solamente una vacante en la Corte, sino en cualquier tribunal superior de distrito judicial, claro, se necesitan las 2/3 partes para llenar esas vacantes. Por lo tanto, el mal que está sufriendo la Corte se lo traslada eventualmente a los tribunales cuando los magistrados de los tribunales cumplan su periodo. Va a pasar lo mismo. Y eso se proyecta a toda la rama judicial.
Sin duda. al menos en la jurisdicción ordinaria. Claro. Por supuesto. Mire, doctor José Gregorio y doctor Douglas, los magistrados de la Corte Constitucional deben ser elegidos de una terna en el cual debe postular un candidato a la Corte Suprema de Justicia con las 2/3 partes. Esto también, si llegara a ser el caso, en este momento no lo es, pero una situación de vacancia como la que estamos viviendo podría entorpecer un proceso de elección de un magistrado a la Corte Constitucional. El Procurador General de la Nación también tiene que postular un candidato a la Corte Suprema de Y Justicia. ya se aproxima también. Esto ha durado muchos meses, esto no es nuevo. Claro. Se aproxima también la elección del procurador, porque ya a finales de este año termina su periodo el doctor Carrillo. Entonces, Claro. pues sí, lo que usted dice es perfectamente cierto. Hay posibles otras elecciones que pueden Verse afectadas. La Corte Suprema de Justicia tiene que postular a uno de los candidatos. Y disculpe, doctor Douglas, cierro con esto. Mire, el auditor el auditor general es el que ejerce el control sobre el contralor. Es decir, que si llegara a faltar el auditor, no tenemos cómo escoger un auditor. Bueno, entiendo que fue ya elegida la auditora por un periodo de 4 años, porque también debemos informar a nuestros seguidores que se profirió un acto legislativo que reformó el control fiscal el año pasado, uno de los actos legislativos reformatorios de la Constitución, y el periodo del auditor es de 4 años. Esta doctora que fue elegida, ella fue postulada por la Corte Suprema de Justicia, elegida por el Consejo de Estado y seguramente permanecerá los 4 años. Pues eso se espera. Pero claro, usted tiene toda la razón. Se puede producir una vacancia en cualquier momento, pero lo más preocupante, por ahora es lo del fiscal, y adicionalmente a lo del fiscal y los magistrados que componen la corporación, los que faltan, pues está el ejercicio de la función judicial misma. Claro. Porque entonces se está entorpeciendo todo lo relativo a casación y a revisión, doctor Douglas. Claro, y en ese punto que usted toca, doctor Gregorio, pues que a mi juicio es el más grave, si tuviéramos, digamos, una justicia al día que dicta sus decisiones en tiempo, pues no habría ningún problema, diríase, ¿no? Pero no estamos en esa situación. Estamos en una justicia tremendamente congestionada, aún en las altas cortes, con tiempos de respuesta que en muchas ocasiones es verdaderamente inaceptable desde el punto de vista de la justicia material. Y en esas condiciones que debería ser, digamos, la prioridad 1A de una alta corte, pues tendría que considerarse eso como la manera de cumplir los cometidos constitucionales que se le han asignado. Pero yo quería, digamos, de todas maneras, digamos, ver como la otra cara de la moneda, particularmente en el tema de la elección del fiscal general de la Nación, porque yo creo que vale la pena completar el cuadro, digamos. Porque, Claro. digamos, no es la primera ocasión, como lo señalaba bien el doctor Saavedra, en que ocurre esto. Las interinidades largas en la fiscalía ya se han vuelto una costumbre. Los problemas en la elección del fiscal también. Hemos tenido hace un poco más de 10 años la situación aquella en la que estuvimos sin fiscal general de la Nación durante 1 año y medio. Porque devolvieron las ternas. Porque se devolvió la terna. Bueno, y entonces yo creo que vale la pena, digamos, analizar también qué está pasando con este tema de las ternas, que es un mecanismo muy importante porque integra, pues ni más ni menos que el sistema de pesos y contrapesos, que es uno de los temas sensibles y estructurales en cuanto al equilibrio de poderes. Y yo quiero, digamos, no para justificar la demora y el entrabamiento al interior de la Corte, sino para que, digamos, los oyentes conozcan y tengan presente el panorama completo de las, digamos, diferentes clases de presiones que puede, digamos, sufrir la Corte Suprema de Justicia. Y es, mire lo que pasa, y es el sistema de ternas tiene el propósito de que no quede la designación de un alto dignatario en una sola cabeza, Claro, porque que eso significaría... La terna de uno solo. Exacto, porque eso significaría,
digamos, un poder muy significativo y la asignación de un poder muy significativo tiende al abuso del poder, como pues, digamos, está más que claro. Entonces se divide, digamos, la posibilidad de intervención en la designación de un alto dignatario en dos cabezas, en este caso de dos ramas del poder público, para garantizar equilibrio. Uh-huh. Y en ese punto, digamos, hemos visto que se ha vuelto costumbre de esas terribles malas costumbres en Colombia, la expresión que usted acaba de usar, doctor José Gregorio, las ternas de uno. Las ternas de uno significa que en efecto hay 3 nombres en la terna, pero hay un solo candidato real. Claro, uno que es aquel que quien terna quiere que sea elegido. Y entonces eso que parece una jugada astuta, en realidad es un fraude a la Constitución, porque desarticula el sistema de pesos y contrapesos en cuanto a que significa que le quita o vacía de contenido la función de aquella otra autoridad llamada participar. Termina nombrando, el nominador termina nombrando. Exactamente. O eligiendo. Quien formula la terna termina eligiendo solo sin que haya contrapeso. Claro, es decir, claro. Vacía de contenido el contrapeso, y eso por supuesto es un fraude a la Constitución en cuanto por supuesto significa la desarticulación del sistema de pesos y contrapesos. Y eso ha pasado en Colombia, y eso es un fenómeno tremendamente grave que vale la pena, digamos, analizar más a fondo, porque entonces significa que lo que se quiere es arrinconar a la Corte, ponerla en el foco, ponerle en contra la opinión pública y los medios de comunicación, obligarla a elegir a quien perversamente el nominador de la terna quiere. Y eso, por supuesto, es hacer trampa. Por eso digo yo, es un fraude. Desde luego. Pero yo le voy a agregar otra cosa, doctor Douglas. Me parece muy preciso y muy concreto lo que usted acaba de afirmar, y lo comparto enteramente. Sin descalificar, desde luego, a los actuales miembros de la terna. Yo a los 3 los conozco. Son personas todas muy respetables y son juristas. Todos tienen la posibilidad de ejercer la fiscalía, pero no es contra ellos. Sí, exacto. Sin embargo, lo que quiero subrayar es lo relativo a la independencia del fiscal general de la Nación. Claro. Yo no entiendo cómo es posible que el presidente de la República tenga en su cabeza, sin un concurso previo de méritos, la posibilidad de escoger a 3 ternados, todos los cuales son de su ámbito, de su círculo cercano. Son partidarios suyos, trabajan con él o han trabajado, ¿no? Y entonces, en este caso, creo que todos están en este momento ejerciendo cargos. Exactamente. Dependientes del gobierno. Así es. Entonces termina en la práctica, unido esto a lo que usted manifiesta, termina en la práctica el presidente de la República seleccionando por sí y ante sí al fiscal general de la Nación. Entonces, ¿para qué manda la terna? Pues sencillamente podría escoger él al fiscal general de la Nación. Exacto. Y pues nuestro sistema difiere del norteamericano. Sí. En los Estados Unidos, el fiscal sí proviene de esa orientación del gobierno. Sí, pero aun cuando participa, el Congreso lo puede, el Congreso no puede no ratificar pero diríamos que es menos característica la independencia allá, cuando aquí lo que se quiso desde el comienzo y resulta de los antecedentes de la Constitución fue la independencia del fiscal general de la Nación. Sí, claro. Y por eso se ubicó la fiscalía dentro de los linderos de la rama judicial. Como la del procurador también. Claro. El procurador, o en estos días lo hemos visto en los distintos municipios, el personero. Claro. Hay una crisis en varios municipios del país porque los personeros, que son los que deben vigilar a la administración, desde el punto de vista disciplinario, están siendo en muchas partes elegidos por los consejos, pero según directrices del respectivo gobierno, del respectivo alcalde municipal. Exactamente. Entonces eso no puede continuar porque se rompe por completo esa
separación de funciones que debe existir en el Estado de Derecho. El doctor Enrique, ¿cómo ve esto que señalamos con el doctor Douglas Enrique Elorduy? Pues me parece muy interesante que planteen la cuestión ya más allá de la Corte Suprema. Hay unas dificultades con la elección del fiscal y uno no se pregunta cómo en un Estado donde hay tanto poder nominador de los funcionarios, de los altos funcionarios del Estado, como uno de los aciertos que tuvo el gobierno pasado del presidente Juan Manuel Santos fue haber proferido el decreto 450 del 2016, que por primera vez fijó un procedimiento por concurso para la elección del fiscal. Así es. Si bien finalmente quien hacía las entrevistas era el presidente Santos y quien estaba encargado de finalmente conformar esa terna era la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Uno podría decir, de todas maneras, había discrecionalidad, pero por lo menos esa discrecionalidad... No solo había discrecionalidad, sino que terminó elegido el candidato de presidente, que fue el doctor Néstor Humberto Martínez. Exacto, o sea, tampoco... Es decir, lo que dice Douglas, finalmente quedó una terna de uno solo, pero por lo menos había un previo concurso. Pero ese decreto que usted señala... ¿Qué pasó con ese decreto? Pues ese decreto a los pocos días... Lo derogó el presidente Duque. Por el decreto 1163 del 2018. Y uno dice una cosa, los motivos por los cuales se profirió el decreto 1163 del 2018, que derogó el 450 del 2016, que era el concurso de méritos con la postulación de hojas de vida, pues fue que según un fallo del Consejo de Estado, sección quinta, hay que ser literal en la interpretación de las facultades nominadoras, que la Constitución establece que es una terna conformada sin un concurso. Pero, de todas maneras, dentro de las razones que tuvo el presidente para haber derogado este concurso público, no tuvo en cuenta que la Constitución establece el principio de transparencia y que todos los mecanismos para garantizar la efectividad de ese principio son bienvenidos, de ninguna manera podrían ser ilegales. Y por otra parte, que la regla siempre va a ser el concurso, digamos la facultad. Y hay norma expresa en el acto legislativo número 2 de 2015. Claro. Norma expresa hoy en la Constitución. Para hacer efectivo el doctor Enrique. Para hacer efectivo el principio del mérito. Claro. Que es la regla general, como usted lo estaba señalando, doctor Enrique. Y eso es lo que se quiere, claro, fundamentalmente. Entonces, no, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Enrique Saavedra en cuanto señala muy bien que se produjo esa derogatoria, que inclusive por elegancia no ha debido darse. Yo creo, con todo el respeto hacia el presidente Duque, que no ha debido derogar ese decreto expedido por su antecesor. Más bien habría podido convocar el concurso de méritos, llamar a los aspirantes y bueno, aunque en realidad no se cumplió adecuadamente por el anterior gobierno, en este caso lo habría podido cumplir mucho mejor y con mayor transparencia, que es precisamente lo que señala el doctor Enrique. Vamos a hacer una pausa aquí en La Voz del Derecho y ya regresamos. La sociedad colombiana no puede seguir indiferente. El derecho a la vida, el primero de todos los derechos, debe ser preservado por el Estado. Es su obligación constitucional y su compromiso ante el derecho internacional. Campaña de La Voz del Derecho. Regresamos a debates constitucionales aquí en La Voz del Derecho. Estamos en contacto por la vía telefónica con el doctor Kenneth Burbano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Libre y con quien hemos dialogado en otras ocasiones sobre temas de tanta trascendencia como este que hoy nos ocupa. El caso de la elección del fiscal en la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados que deberían sustituir a aquellos que han renunciado por terminación de su periodo, el caso de la directiva de la misma Corte Suprema de Justicia, presidente, vicepresidente, en fin, y todo lo que esto genera. Y además,
con un saludo muy especial al doctor Kenneth Burbano. Estamos aquí con el doctor Douglas Enrique Lordú y con el doctor Enrique Saavedra Valdiri, profesores también de Derecho Constitucional, y examinábamos, doctor Kenneth, las posibilidades que hay. Les estaba manifestando que recientemente se han formulado al menos 3 propuestas respecto a lo que está ocurriendo en el seno de la Corte Suprema de Justicia, especialmente respecto a la elección del fiscal. Algunos han hablado de la expedición de un decreto legislativo de conmoción interior, otros se han referido a una posible asamblea constituyente y hay quienes están recogiendo firmas para la revocatoria de todos los magistrados de las altas corporaciones judiciales y dicen que esa sería la vía. Como lo manifestaba en mi columna esta mañana, no me parece que ninguna de las vías sea aplicable. Doctor Douglas, no es el caso de una situación de perturbación del orden público político que pueda asumirse por la vía del control del orden público extraordinario, porque esto no encaja en el artículo 213 de la Constitución. La Asamblea Constituyente es algo muy complicado que no vendría a solucionar eso en el interior de la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco veo que un referendo pudiera solucionar. Sobre todo, mire, doctor Kenneth, se están proponiendo una cantidad de medidas de larguísimo término, de largo plazo, que son complejas, que no son fáciles y que además pueden llevarnos más bien a una crisis institucional de grandes proporciones. Pero bueno, esa es mi opinión personal y quisiera escuchar la suya. Muchas gracias, doctor José Gregorio. Un especial saludo para usted, para quienes nos escuchan, a los colegas, también un especial saludo. Yo coincido con el planteamiento señalado por usted, doctor José Gregorio, y yo creo que para esto hay que mirar varias cosas. Lo primero es cuál fue el tratamiento que se dio a eso en la Asamblea Nacional Constituyente, porque parecería que estos temas no se hubiesen decantado, no se hubiesen discutido, y la verdad es que para crear ese sistema, dijéramos, de frenos y contrapesos establecido en la Constitución de 1991, hubo unos debates amplios, suficientes. Voy a empezar por el primer asunto. Es decir, vamos a volver a esa nefasta tradición que teníamos de que los asuntos que no se pueden controlar con el uso ordinario de las atribuciones que se tienen constitucionalmente, hay que volver al viejo estado de sitio de la Constitución del 86 o a la declaratoria de los estados de excepción de la Constitución de 1991, cuando las condiciones y los requisitos que se tienen para la declaratoria de esos estados de excepción, de conmoción, por ejemplo, pues no están dados en la propia Constitución política. Es decir, vamos a volver a esas épocas donde se quiere hacer uso de esas atribuciones especiales del Ejecutivo para conjurar situaciones que corresponden a otro orden, que corresponden a otras dinámicas, como por ejemplo el tema de la administración de justicia. Entonces, yo creo que jurídicamente, constitucionalmente, no están dadas las condiciones para crear estados de conmoción y de excepción, pues, previstos en la Constitución. O sea, eso no está acorde con la Constitución. Como si la Corte Suprema de Justicia estuviera en alguna de las hipótesis del artículo 213 que consisten básicamente en una grave perturbación del orden público que implique atentado inminente y grave contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Pero, doctor Kenneth, yo quiero que ustedes entren en diálogo, ustedes nuestros profesores, y le voy a dar la palabra entonces al doctor Douglas Enrique y al doctor Enrique Saavedra para que dialoguen con usted sobre este tema. Doctor Douglas. Doctor Kenneth, buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Buenos días. Estábamos aquí conversando sobre ese tema que usted ha mencionado de manera muy pertinente, y es el tema del sistema de pesos y contrapesos o de frenos y contrapesos
cuyo diseño, en efecto, el constituyente de 1991 se empeñó y hubo amplísimos debates allí en el seno de la Asamblea Constituyente. Y conversábamos hace un momento con el doctor Saavedra y el doctor José Gregorio sobre la preocupación que se cierne sobre las formas, extrañas en que se viene, utilizando los mecanismos propios del sistema de pesos y contrapesos en punto de las ternas y de las elecciones complejas y mixtas de altos dignatarios. Y estamos hablando entonces, en este caso concreto, del caso del fiscal y cómo se ha, utilizado mal las funciones nominadoras para, arrinconar a la Corte y tratar de obligarla a elegir un candidato dentro de esta mala costumbre nacional, a mi juicio, que se conoce ya comúnmente como el tema de las ternas de uno. Yo quisiera conocer su opinión al respecto, doctor Kenneth. Bueno, y yo pienso sobre ese particular también, y aunándolo a las dos temáticas propuestas por el doctor José Gregorio Hernández, que este es un asunto más como de reforma, dijéramos, de replanteamiento, pero serio, ¿no? Que no sea de situaciones de momento, no solamente el propio reglamento que rige a la Corte Suprema de Justicia, sino también el pensar de cuál podrían ser los efectos si, por ejemplo, la elección de los magistrados no queda bajo el arbitrio de la propia Corte. Me explico. Es que a veces aquí en Colombia nosotros solemos decir, por ejemplo, que el Procurador General de la Nación no se debe elegir como está porque participa el Congreso de la República, que el Defensor del Pueblo no se debe elegir así como está porque participa la Cámara de Representantes. Pero en el caso de los magistrados, aunque esa fórmula parezca añeja y sea de otros tiempos, pues lo mejor sí es que lo haga la propia Corporación de Justicia, porque eso es casi como llevar un mensaje de que para la escogencia de sus propios dignatarios, los que son más entendidos sobre los temas judiciales y de perfiles no puedan ser los propios magistrados de la Corte. Uh-huh. Ahora sí, tal vez resolver el asunto de los porcentajes que se necesitan, del número de votos y, por ejemplo, la posibilidad de suplir esas vacancias, como por ejemplo para que entren otros magistrados ante esas ausencias a poder votar, creo que es una cosa que hay que pensarla. No es ajeno, por ejemplo, que para algunos casos de relevancia, cuando hay ausencia de magistrados o impedimentos, entren, por ejemplo, con jueces. Claro. Entonces, se podrían analizar diferentes figuras de personas que puedan tomar esa decisión, que tengan las calidades y que tengan las condiciones, porque finalmente es un tema de elección, no es un tema de decisión de asuntos judiciales. Es administrativo, judicial. Claro. Exactamente. Entonces, para situaciones administrativas, soluciones administrativas. Uh-huh. Doctor Kenneth, ¿y cómo ve usted el tema relativo a la independencia del fiscal general de la Nación? Porque unido al punto que trataba el doctor Douglas Enrique de la terna de uno solo, está otro. Repito, con el debido respeto hacia los integrantes de la actual terna, pero la independencia de ellos frente al gobierno, cualquiera que sea elegido fiscal, no va a garantizarnos una total independencia, porque todos dependen hoy del presidente. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que hay algunas instituciones aquí en el país que hay que repensarlas en cuanto a la conformación o a la configuración de quiénes son sus dignatarios. Es el caso, por ejemplo, del fiscal general de la Nación. El fiscal general de la Nación no solamente es un funcionario muy poderoso, sino que además en sus manos está una enorme responsabilidad que tiene que ver con la investigación y juzgamiento de los delitos. Entonces, ciertamente en otros países, por ejemplo, se le ha dado esa atribución para esa escogencia directamente al presidente de la República, o en otros casos también inclusive la integración de las Cortes está en cabeza de algunos candidatos del presidente de la República. Yo creo que nosotros no estamos todavía preparados para ese tipo de figuras, pero lo que sí preocupa es que sean, digámoslo, 3 conocidos, 3 amigos, 3 personas que están, dijéramos, vinculados directamente con el gobierno, y necesariamente de los 13 podría resultar elegido uno. Tal vez esa figura
esa figura de que la Corte devuelva las ternas y eso, es una figura que todavía sigue siendo útil, pero yo creo que hay que repensar eso. Pero el problema aquí no es ese, el problema es, si no es por terna del presidente de la República, ¿a quién se le encomendaría eso? Ajá, así es. Esa es una pregunta interesante, porque uno dice, bueno, se lo quitamos al presidente de la República y pasémoselo al Senado. Bueno, ahí podemos tener unas complicaciones mayores, ¿no? Pero doctor Kenneth, el doctor Enrique Saavedra Valdiri, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central, había notado antes de comunicarnos con usted que el presidente Juan Manuel Santos dictó un decreto mediante el cual estableció un concurso, no concurso propiamente, un proceso de méritos para escogencia, aunque pues finalmente resultó elegido el candidato del presidente, pero como fiscal. Pero lo cierto es que al menos había un cierto procedimiento de escogencia por méritos, y eso lo derogó el presidente Duque. A ver, doctor Enrique Saavedra, ¿cómo es el planteamiento? ¿Qué decreto era y qué pasó? Efectivamente estamos hablando del decreto 450 de 2016 que escogió, designó un procedimiento en el cual se presentaban unas hojas de vida por los interesados y analizaban por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y después de hacer unas entrevistas, el presidente escogía su terna para presentársela a la Corte Suprema. Este decreto fue derogado por el decreto 1163 de 2018, que volvió al sistema tradicional en que el presidente conforma a su libre arbitrio la terna. Y se derogó ya cuando había renunciado el doctor Néstor Humberto. Es decir, fue posterior ya a la situación que se presenta. Doctor Kenneth. Mire, a mí me parece lo siguiente, es decir, como este es un asunto de un alto dignatario de la Fiscalía, es un asunto que tiene que ver estrictamente con el derecho, digamos, con estos asuntos tan serios y tan fuertes que están comprometidos en la Fiscalía, esa podría ser una buena opción, pero bajo unos criterios de selectividad y de obligatoriedad. El doctor José Gregorio, pues perfectamente lo podría recordar, por ejemplo, que la Corte Constitucional, en su momento, cuando usted también la integraba, llegaron a una conclusión, que si los asuntos son asuntos de méritos, pues quien saca el primer puesto, pues hay que designarlo, porque no se podría dar, comillas, la gabela, pues, de que sean los 10 primeros de la lista para que se escoja el que está en el punto 9. Exacto. Entonces, a mí esa iniciativa de ese decreto me parecería, dijéramos, buena en el sentido de que, por ejemplo, a las facultades de Derecho se le diga, mire, tal facultad de Derecho allá, que ustedes que tienen entre sus profesores, entre sus abogados, tales personajes que pueden ser fiscal general de la Nación, pero que efectivamente tenga eso un poder vinculante, que se haga un criterio de selección objetivo de las hojas de vida, y que definitivamente se vea, dijéramos, en la obligación de que esa conformación se haga de acuerdo con esa clasificación. Porque lo otro, con todo respeto, y es una opinión muy personal, eso fue una forma como de blanquear el procedimiento. Así es. Se convocaron a las facultades de Derecho, pidieron que enviaran nombres, inclusive tengo entendido que hasta el presidente se reunió con algunos de ellos, cuando todo el mundo ya sabía quién iba a ser el fiscal, y efectivamente el fiscal... Así fue, todos sabíamos desde el comienzo, y más aún, entonces, de tiempo atrás, el doctor Néstor Humberto había manifestado, yo que voy a ser candidato, y finalmente sí. Exactamente. Entonces, eso se toma, digamos, por parte de la academia como una burla. Así es. ¿No? Sí. Como una falta de respeto, lo es. inclusive en eso. Y lo es. Lo es, entonces, claro. Entonces, yo diría, sí, busquemos otros procedimientos, ese inicialmente con esa intención del decreto, digamos, pongámoslo en términos de buena fe, sí, pero vinculante, sí, pero clasificatorio, y podría funcionar. Bueno, y en este caso, desde el punto de vista práctico, hay un antecedente, y quizá a eso se refieren quienes hablan de la conmoción interior, que repito, para mí no es el camino, pero hay un antecedente tal vez del año 1981 respecto al acto legislativo número 1 de 1979. Resulta que el presidente de la República de la época, el doctor Julio César Turbay Ayala, dictó un decreto de estado de sitio y modificó las mayorías en la Corte Suprema.
Y sin embargo, la Corte Suprema, mire lo que hizo, doctor Kenneth. Inaplicó, con base en el artículo 215 de la Constitución de 86, Sí. que es el actual cuarto, Exacto. inaplicó el decreto Por inconstitucional. y declaró la inexequibilidad del acto legislativo número 1 de 1979. ¿Lo recuerda, doctor Kenneth? Yo no recuerdo exactamente Ese caso, esa pero así situación como se lo jurídica. estoy contando, ocurrió. Pero le puedo referenciar otro. También en situaciones de estado de excepción, creo que fue con el presidente Barco, se decretó cadena perpetua para sí. algunas personas que estaban dedicadas a las actividades del paramilitarismo, luego de una matanza de personas que se presentó por allá, creo que en territorio antioqueño, y entonces, en uso del estado de sitio, ¿qué hizo el presidente de la República? Decretó ni más ni menos que la cadena perpetua para quienes perpetraran ese tipo de delitos. Claro, uno entiende que esas situaciones son graves, pero es que esas no son atribuciones del Ejecutivo ni ese es el procedimiento. Así es. ¿No? Además es como una muestra palmaria de que no hay confianza en las propias instituciones y que esa llamada separación de poderes tiene, dijéramos, un referente meramente nominal. Sí, y es que en este caso, lo decía esta mañana en alguna columna, manifestaba yo creo que la que tiene en sus manos la solución es la Corte Suprema en ejercicio de su autonomía. Me parece que puede designar a unos magistrados encargados o bueno. Claro, doctor, es una situación administrativa. Ahora la otra situación, es decir, ¿es tan alto el grado de desconfianza que los ciudadanos tienen en la Corte Suprema de Justicia que hay necesidad de que tengamos que acudir a otras ramas del poder público porque definitivamente ellos no lo pueden hacer? Claro que no son ajenos, pues digamos, los lamentables escándalos y demás, pero hay una cosa, dijéramos, que es más de fondo. Creo que esto se soluciona si elegimos personas de en verdad decorosas e independientes en la propia Corte Suprema de Justicia. Yendo al origen de las cosas, tiene usted toda razón. ¿El doctor Enrique Saavedra iba a hacer alguna alusión, doctor Kenneth? Pues primero que el doctor Kenneth pone en la discusión un elemento muy importante que va más allá de este debate, pero también es muy interesante en algún momento abordarlo, y es las facultades nominadoras de las diferentes corporaciones y entidades del Estado, que crea pues unas situaciones de dependencia, de falta de la debida independencia y transparencia en muchos de los cargos. Pero para contribuir a las soluciones, no solamente está esa solución que me parece, por supuesto, un abuso a la independencia de poderes, el declarar el estado de conmoción interior para que el gobierno participe en la elección de estos magistrados, sino que lo que ustedes dicen, que es la posibilidad de nombrar en provisionalidad o en cargo a magistrados, está precisamente en el reglamento de la Corte Suprema de Justicia. Este reglamento se encuentra aprobado y es el que está vigente mediante un acto de la propia Corte, el Acuerdo 006 de 2002, del 12 de diciembre del 2002. Aquí en el artículo 10 habla de las funciones principales que tiene la Corte Suprema de Justicia. En el numeral 2 dice elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tal. Y hay un parágrafo que dice nombrar magistrados de la Corte y de los tribunales superiores en provisionalidad o en encargo en los casos autorizados por la ley siempre que fuere necesario a juicio de la respectiva sala de casación. Esta sería una solución. Bueno, pero para los casos judiciales, ¿cabría para lo administrativo? Es una figura diferente a los conjueces. Figura diferente. Encargos, ¿los son los encargos? Sí, son los encargo. encargos. Pero frente a un despacho de la Corte Suprema, se puede encargar a un magistrado auxiliar, claro, como lo ha hecho tantas veces la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional a la que yo pertenecí, nosotros encargamos muchas veces, encargamos. Yo recuerdo cuando terminó el periodo, por ejemplo, del doctor Jorge Arango, o el doctor Eduardo Cifuentes se retiró para ir a la Defensoría del Pueblo, que fue postulado para ese cargo. Él se retiró de la Corte, encargamos, y a esos encargados auxiliar. Tenían todas las facultades. Doctor Kenneth. Porque es que yo creo que ahí el punto para tener en cuenta es lo siguiente. Por ejemplo, en el caso que mencionamos de los magistrados auxiliares, tienen los requisitos. Claro, cumplen los tienen requisitos. las calidades
están trabajando dentro de los despachos para una situación que es administrativa. Yo creo que escrutinio de hojas de vida, creo que mirar perfiles, perfectamente se puede hacer. Entonces, creo que hay unos obstáculos ahí administrativos que se pueden obviamente salvar de mejor manera. Y por último diría yo, doctor José Gregorio, porque le cuento que estoy acá en mi clase de Derecho Constitucional en nuestra querida Universidad Libre. Lo estamos interrumpiendo. Los estudiantes... Bueno, pero les puede transmítales este programa. Pues aquí les estoy diciendo, el doctor José Gregorio Hernández les envía muchos saludos, queridos estudiantes. Bueno. Estamos acá en estos temas constitucionales. Entonces le decía, doctor José Gregorio Hernández, se pueden resolver, dijéramos, de una manera mucho más fácil, porque el país, dijéramos, complejizado en temas administrativos, cuando elección de magistrados y elección de fiscal, pues son una cosa que es trascendental. Entonces, lo último que le iba a decir, y ya lo recuerdo porque me distraje un poco, es mucho menos asambleas constituyentes. No. No. Es una locura. El país en este momento, no está preparado, y mucho menos con ese alto grado de polarización que tiene el país. Creo que eso no va a solucionar nada. Dicen por ahí, en el sentir común y con cierta razón, que uno en la Asamblea Nacional Constituyente sabe cómo empieza, pero posiblemente no cómo termina. Y lo hemos visto. Y esa es la experiencia histórica, sí, señor. Sí, entonces eso es muy complejo. Esa opción tampoco la compartiríamos nosotros porque nos parece un riesgo enorme. Además, la Constitución del 91 tal vez no tiene problemas, sino que la Constitución del 91 tiene ventajas y tal vez lo que hay es que cumplirla. Y además todo eso tendría que ir al control previo y automático de la Corte Constitucional, y muy probablemente una convocatoria a una constituyente en esta coyuntura tendría que derrumbarse en la Corte Constitucional. Doctor Kenneth, muchísimas gracias por su participación. Un saludo especial a usted y a sus estudiantes. Y ojalá que vean completo este programa después cuando lo pasemos, que hoy estamos apenas grabando. Sí, señor. Aquí un abrazo desde la especialización de Constitucional de la Universidad Libre. Un saludo. Bueno, doctor Enrique, ¿usted cómo ve esta situación ya para llegar a las conclusiones, ¿no? Con el doctor Douglas también. Sí, yo le agradezco mucho porque hay tantos elementos que uno, al menos ponerlo sobre la mesa es muy interesante. Yo le cuento que hay tantos aspectos problemáticos. Ustedes, hablamos ampliamente de las funciones administrativas y nominadoras, pero también ustedes decían, y concuerdo con el doctor Douglas, que más grave es todavía la función judicial, cómo se puede paralizar. Hay dos hechos para contarles rápidamente. Primero, cuando el constituyente diseñó que tanto la sala plena como cada una de las salas de casación tengan un número impar de magistrados, fue por una razón, y fue para evitar que haya empates y tener que designar con jueces. Pues, ¿cómo les parece? En este momento hay 3 salas en la Corte Suprema, 3 salas de casación, y según el diseño, la sala de casación civil y la sala de casación laboral tienen cada uno 7 magistrados, mientras que la sala de casación penal tiene 9. Pues en este momento la sala de casación civil y agraria tiene 6 magistrados. Si se produjera el 28 de febrero la terminación del periodo del doctor Ariel Salazar, serían 5. La sala de casación penal, pero en este momento la sala de casación civil tiene un número par. La sala de casación penal de los 9 tiene 6 y la sala de casación laboral de los 7 tiene 4. Entonces, para la función jurisdiccional, eso implica que puede haber empate y tendría que designarse un juez. Por otro lado, otra de las funciones jurisdiccionales que se paralizaría es la función que está encomendada en la Ley 270 de 1996, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. En los artículos 17 y 18 habla de la competencia de la Corte de la Sala Plena para resolver conflictos de competencia. Entonces, cuando se presenta conflictos de competencia dentro de la jurisdicción ordinaria, entre 2 tribunales, por ejemplo, tiene que la Sala Plena que resolver, o las salas que están involucradas en el conflicto de competencia, resolver ese conflicto, y en este momento, pues con la conformación como está la Corte, se vería afectado. Desde luego, doctor Douglas Enrique, el panorama veo yo que nos está llevando
más hacia unas futuras reformas que nos pudieran garantizar independencia y que nos pudieran garantizar eficiencia, funcionamiento adecuado del ordenamiento jurídico, y para eso en lo que deberíamos insistir sería en el mérito. Sí, ¿Usted qué dice? Estoy completamente de acuerdo con eso y de hecho mi comentario de conclusiones estaba pensado en ese sentido. Y es, si hay una falla estructural muy significativa en el diseño de la administración de justicia, mi juicio es ese, y es en la rama judicial, en todos sus escalones, en todos sus niveles se aplica el principio del mérito, puesto que magistrados de tribunales de todas las categorías, de consejos seccionales, jueces de todas las categorías y, por supuesto, también los empleados judiciales entran a su cargo por méritos, salvo en la cúpula. Salvo en la cúpula. Y entonces eso significa que queda la decisión de la conformación de las altas cortes en manos, digamos, del buen o mal criterio del nominador. Claro. Y hemos visto lo uno y lo otro. La politiquería. Claro, y hemos visto lo uno y lo otro para ser justos, digamos, a las Cortes en estos tiempos en que ha estado vigente la Constitución de 1991. Ha llegado gente muy ilustre con los mayores méritos, tanto en lo profesional como en lo personal, no tengo ninguna duda. Como es su caso, doctor José Gregorio, valga mencionarlo, Muchas y la gracias. de la mayoría de sus compañeros. No, y en las distintas cortes. Mire usted Y que en el Consejo tenemos de excelentes consejeros de Sin Estado. duda. Y tenemos unos muy buenos magistrados también en la Corte Suprema de Justicia. Y así como hay unos que constituyen una vergüenza, Exacto. como aquellos del famoso cartel de la toga, Sin duda. hay que reconocer que hay muy buenos magistrados. Exacto. Lo mismo se puede decir de los tribunales. Así es. Sin embargo, digamos, si bien es necesario reconocer que ha habido muy buenos magistrados, como usted bien lo dice, doctor José Gregorio, también ha habido unos muy malos. Y de hecho, hoy los hay unos muy malos. Así es. Y entonces eso, digamos, a mi juicio, pone a prueba digamos, el criterio que tuvo en cuenta la constituyente de 1991 en cuanto al punto que mencionaba hace un rato el doctor Enrique Saavedra, el doctor Enrique Saavedra, sobre el tema de la asignación de funciones nominadoras a las altas cortes, que digamos fue un punto tremendamente debatido en la Asamblea Constituyente, con un propósito que de hecho está ahí explícito en los anales de la Asamblea, de tratar de despolitizar ciertos cargos, como era el caso particularmente en ese momento se hablaba de la Procuraduría y de la Contraloría, y por supuesto, siendo que la propia constituyente creó la Fiscalía, pues obviamente allí se integró la Fiscalía o la selección del fiscal, de la cabeza de la Fiscalía, en ese mismo mecanismo, para que intervinieran las altas cortes, era el propósito, para tratar de despolitizar esos altísimos cargos que tendrían un gran poder y unas altísimas responsabilidades. Pero parece, no sé qué opina usted, doctor José Gregorio, parece que hubiera ocurrido lo contrario, que no solo no se despolitizaron, sino que se logró la politización de las cosas. En lugar de haber logrado despolitizar los cargos, Sí. se politizaron las cortes. Se politizaron las cortes, porque todo parece indicar que todo aquello que sea tocado por la política y particularmente por la política electoral se politiza. Claro. Y entonces... Y es que los magistrados no son para eso. Y los magistrados no son para eso. Y yo lo decía desde la época en que era magistrado. En la Corte Constitucional a nosotros nos tocaba postular candidatos para la Contraloría, por ejemplo. ¿Cómo no? Y entonces decía uno desde esa época, bueno, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? Escogiendo candidatos para la Contraloría. Ese es un cargo básicamente técnico. Claro, técnico, claro. que no tendría por qué estar sometido al ir y venir de candidatos. Yo narraba, quizá en un programa anterior, que fui buscado por alguien que supuestamente había estudiado en kinder conmigo. Y entonces Hace unos señor años. me invitó a almorzar. Ajá. Y yo fui Inocentemente. a almorzar Ajá. con alguien que había compartido conmigo el pupitre en kinder. Y cuando llegué allá al restaurante, después de todo el almuerzo, etcétera, entonces mira, y es que
estoy aspirando a la Contraloría General de la República. Bueno, eso es una anécdota, pero además es verdad. Así es, se nos acabó el tiempo, infortunadamente. Muchas gracias al doctor Kenneth Burbano, que nos habló por teléfono, al doctor Douglas Enrique Lorduy, al doctor Enrique Saavedra Valdiri, a Luis Daza, nuestro operador de sonido, y a todos ustedes por su audiencia. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales.